¿Qué te parece este evangelio? Es muy duro, muy difícil, pero vale la pena para luchar con esta palabra. Como Jacob están luchando con un ángel. Cuando lucha con la palabra, poco a poco nosotros descubrir un rostro misericordioso del Señor. Primeramente, a veces personas hablan sobre este pasaje usualmente con este tipo de tema. Jesús tiene un día difícil y por eso se puso enojado y snappy y todo. Pero ¿esta es realidad? Porque si Él está en un comportamiento mal, Él es un pecador. Pero si es un pecador, entonces Él no es nuestro Salvador y nosotros tienen problema, ¿no? Este no es el entendimiento de este pasaje. Es más profundo. Jesús mira la posibilidad dentro de esta mujer, una gran capacidad para mostrar una fe increíble, para capturar el corazón sagrado de Jesús. Pero ella, en ese momento, es una mujer cananea, que significa una persona afuera de la alianza del Señor. La alianza es con el pueblo de Israel. Y los cananitas son los enemigos de Israel que Josué luchó en la batalla de Jericó. Es la misma grupo. Cuando los murallas de Jericó cayó, pero parte de la familia es la familia de esta mujer. Y también ella está en este lugar de Sidón y Tiro, lugares como en la costa del mar Mediterráneo. Mediterráneo, sí. La persona Jezebel, la reina horrible en el Antiguo Testamento, es de la misma lugar. Tiro y Sidón no son buenos lugares. Esta persona originalmente es de este campo que no son con Dios. Pero como un imán en el corazón de Jesús, ella está en un proceso para dejar los dioses de los cananitas, para dar con toda la fe: Jesús es mi Salvador. Pero este proceso es difícil, porque primeramente, cuando ella está pidiendo la misericordia, diciendo: Señor, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Ella dice: ten compasión de mí. Ella no dice: ten compasión con mi hija, porque los corazones de los dos, mamá y hija, están conectando muy profundo
como las mamás aquí. No sé la palabra, en inglés es umbilical cord, la corde de conectar su bebé contigo en el vientre. Decía, umbilical. Sí, ustedes saben. Pero cuando este está cortado en el nacimiento, hay esta palabra es difícil para describir. Está continuando, no físicamente, pero su corazón, su mente, su alma, está conectado con tu hijo, tu hija. Y cuando ellos sufren, su corazón como mamá es en el mismo momento sufriendo con él o ella. Es la misma con esta mamá. Ella es una mamá. Su hija está atormentado por un demonio. Y su corazón está como abierta. Ten compasión de mí, Jesús. Pero ¿cuál es la respuesta? Jesús no le contestó una sola palabra. Es como silencio. Este es una difícil prueba de la fe. Y me parece, algunos aquí, posiblemente todos, experimentaban esta experiencia cuando está en un sufrimiento profundo o tu amado está sufriendo y grita una oración: Señor, ayúdame. Pero a veces es como si fuera el otro celular, está simplemente es un momento muy difícil. Y en ese momento el serpiente está atacando con la mentira. ¿Es verdad? Dios no está contigo. Necesita buscar por otra. Algunos aquí experimentan esta tentación cuando grita una oración y en el primer momento nada, silencio. Y me parece ustedes experimentan, yo también, esta lucha cuando el serpiente ataca. Pero la mujer continúa: Señor, ayúdame. Aunque hay silencio, tu corazón está escuchándome. Pero la segunda nivel no es simplemente silencio, pero también los discípulos, los ministros, oficialmente, en este momento es como un obstáculo, porque ellos dicen: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. ¿Qué pasó? ¿O qué va a pasar si puedes experimentar no solamente silencio, pero también los discípulos están: vete, vete, vete. Y me parece, nosotros podemos experimentar cuando diferentes ministros, por la causa de fragilidad de la humanidad, de las personas, a veces no actuar como el oficio necesita. Es lo mismo aquí, no es nuevo. La iglesia está como en la parábola de harina y hierbas. Y en todos los corazones, incluso los ministros y los discípulos en ese momento, ellos van a estar santos en el futuro, pero en este momento están diciendo: vete,
Está molestando a nosotros. Pero la mujer continúa. Es increíble. Pero mira con Dios dice, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Es como si fuera una rechaza. Pero Dios está diciendo simplemente, usted mujer está afuera de la alianza ahorita. La familia está aquí. Pero la mujer continúa, Señor, ayúdame. Y él respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos para echarlo a los peritos. Es como más duro. Porque en ese momento, las personas que no son dentro de la alianza del pueblo de Israel, la palabra por ellos fue peritos. Pero en medio de esta situación, la mujer responde, es cierto, Señor, pero también los peritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Qué gran humildad! Jesús está diciendo una cosa que es verdad. Ella está afuera de la alianza. Entonces no son en ese momento parte de la familia alrededor de la cena. Pero con este proceso, la mujer está dejando los dioses en el pasado cuando ella dice, Señor, es cierto, no es como mi derecho para tener este pan, pero tú eres rico en misericordia y yo necesito solamente una migaja para satisfacer mi corazón. Este es diferente que los fariseos. Los fariseos dicen, no necesito una salvación porque estoy justo, estoy bueno, estoy totalmente satisfecho. Pero la mujer, que es originalmente parte del campo de los enemigos, está diciendo, Señor, ayúdame porque yo soy nada sin ti, pero con ti soy todo contigo. Y la respuesta es como la manera para abrir el corazón de Jesús, porque Dios dice, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Es como la llave para abrir toda la riqueza del corazón de Jesús. Con este proceso, más que todos los discípulos, todos que están cerca de Dios, esta mujer que está como afuera, saltar la muralla para sentarse en medio de la cena. ¡Qué gran fe! Y este es una prefiguración que el templo del Señor es una casa de oración por todos los pueblos. El Sagrado Corazón va a ser abierta en la cruz cuando la sangre y agua brotó para todos, judíos y gentiles. Y nosotros estamos los extranjeros, nosotros parte de la familia de la mujer Cananea. Y ella es como nuestra bisabuela.
en la fe, porque ella es como uno de los primeros que correr el corazón de Jesús, porque originalmente antes de ese momento Jesús está trabajando dentro del pueblo de Israel, y esta mujer como saltar la muralla y experimentar esta salvación es como una prefiguración que la sangre de Cristo está para nosotros. Todos están invitados a recibir salvación, recibir bautismo, recibir el título familia de Dios. Pero necesita tener este tipo de fe en el silencio, en el momento cuando experimentar en momentos duros en la iglesia, incluso con los ministros de la iglesia, cuando es como si fuera una rechaza. Necesita la humildad, no con los fariseos que están justos en su propia fuerza, pero es una mentira. En vez, como la humildad de esta mujer. Y cuando recibes la Eucaristía hoy, como la palabra, Señor, no estoy digno de entres en mi casa, pero una sola palabra va a sanarme. So I want to share something in English as well about what happens in this story. So, in the first reading, you heard a word. God wants his house to be a house for all peoples. And something that Jesus does in the Bible, and you might want to wonder about this, it's not in these scriptures, but it's when Jesus sees all of the people with money and they're buying things and stuff in the midst of the temple. And what does he do? He takes a whip out of cords. He throws all the stuff around. He says, don't make my temple, my Father's house, a den of thieves. I want this to be a house of prayer for all peoples. And you know what's interesting is that the people at that particular time, they had started to get a harder heart. And they started to see themselves as the chosen people, but in a way that wasn't healthy. They were saying, we're chosen, and that means you're not. It's kind of like, I'm the favorite, and you're not. So nane boo-boo. And it was sort of like, we're going to be the ones that are the first-class citizens, and all of you others will be second-class. But that's not what Jesus ultimately did. And what he did in that temple when he cleared out all of the money changers, it's because they were taking up the space where the people that were wanting to follow God, but they weren't part of the covenant. They were called God-fearing Gentiles. They were foreigners that sought the God of Israel, but they weren't part of the inner family. They had to sit on the outside. They had to be way in the back. And guess where all the animals were that they were selling? They were all in the back. So imagine, way in the back, imagine that you have cows in the back there, that you're trying to pray and there's a cow that's pushing you over. There's goats, sheep, they're pooping on you. You're trying to pray and the cow kicks you in the shin. Like, that's what was going on in the temple. How do you think those in the back would feel? How would you guys feel if you had a cow kicking you in the stomach when you're trying to pray to God? It doesn't work very well. But then everyone else was like, well, we don't really care about them. We're the chosen ones, and you guys are second. So when Jesus comes, he clears all of that out, because when he dies on the cross,
He dies for every single one of us to bring all of us into this family. And I experienced the beauty of this at World Youth Day, La Jornada Mundial de Juventud, where I said in the beginning of Mass, all of these countries, the most powerful countries and the littlest of countries, they were all equal at that moment. They were able to hold hands together, saying, "You're my brother, you're my sister." And if I might be from a tiny little country or a big giant country, we're not first class or second class, but we're gathered around the table of the Lord, and we're able to live out a friendship of saying, I'm not better, you're not better, but we're both broken, and we need Him to set us free. That's what it means when you come into this family of faith. You're part of a family that is in every single part of the globe. There's no place that doesn't have our church. And it's a beautiful experience to know that you have family members that are at the north, the south, the east, and the west of the world. And how beautiful it'll be when you come to heaven one day and you get to meet all of the brothers and sisters that you didn't get to know in this life, but they've been praying for you and lifting you up. So I encourage you, pray for your family who's all over the world. Some of them are being persecuted for their faith. Some of them come to Mass in a country that's not free. And they come to Mass not sure if they will stay alive after Mass. And yet they still come. Pray for them. And pray that we can learn how to have that kind of faith, always coming to Mass, knowing that, like the woman today, she knew that just a little crumb is enough to fill her heart. And the Lord gives us more than a crumb. He gives us Himself.